Muy buenas a todos. Antes de nada, daros la bienvenida a este proyectillo, a este podcast llamado Hopecast. Ya trataré un poco de explicar el porqué del nombre a lo largo de este capítulo cero. Pero antes de nada, quiero decir que como normalmente los primeros capítulos suelen tender a la improvisación, este evidentemente no va a ser una excepción, pero sí que quería centrar todo este primer capítulo, capítulo cero, en el que voy a estar yo solamente hablando de un tema, quería coger como eje principal el vídeo de José Zumoza de Vale la pena ser afiliado de Crofi. Evidentemente no lo vamos a ver y no vamos a escuchar su opinión, ya que al final su opinión está un poco condicionada, ya que trabaja en Crofi y evidentemente no va a echarse piedras a su propio tejado. Pero quiero yo dar mi punto de vista y vosotros en los comentarios me dejáis el vuestro. Vale la pena ser afiliado de CrossFit y con todo lo que ello conlleva, tanto a nivel económico, lo que es el desembolso de la afiliación, como lo que tú recibes a cambio por pagar esa afiliación. Yo creo que no merece la pena. Haciendo spoiler de un poco mi opinión. Sí que es cierto que, bueno, hay argumentos detrás de esta respuesta y evidentemente los voy a dar. Los argumentos, ¿cuáles serían? El principal, y yo creo que al final es el que todo el mundo, o al menos todos los dueños de boxes, deberían como coger como argumento principal, que es el que tú estás desembolsando un dinero que no es precisamente poco y no estás recibiendo absolutamente nada. Ahora, habrá gente que diga, sí estás recibiendo. A ver, esto tiene un pequeño matiz y es, en una nueva apertura de un gimnasio sí que probablemente tenga un pequeño beneficio, que es el promocionarte como un gimnasio de CrossFit. Sí que es cierto que al final el boca a boca hace mucho más y es mucho más potente dentro al menos de una región, de una ciudad o de un país o de, bueno, al final de un sitio geográfico concreto, pero sí que es cierto que también la marca Crofi es un reclamo bastante potente, ya que vienen gente de otros países, incluso si no saben o buscan y ven que uno es afiliado a CrossFit y otro no, al final es un poco también el sello de originalidad, el sello de... Bueno, vosotros me entendéis. Este típico sello, como en la creatina Creapure, pues lo mismo, pero en CrossFit. Al final, si tú estás buscando un gimnasio y ves CrossFit, te da esa pequeña. Ese pequeño desahogo de decir, vale, voy a ir a un gimnasio oficial, por lo tanto no va a ser un pseudo CrossFit como hay en muchos sitios. Pero esto no es del todo así, me refiero a que lo malo también del CrossFit es que está muy prostituido, que cualquier persona pueda abrir un gimnasio de CrossFit. Y no necesariamente porque lleve aparejada a su nombre de gimnasio la palabra CrossFit significa que va a ser pues un gimnasio de CrossFit puro en el que se va a hacer las cosas bien y que va a tener lo más puro del CrossFit. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero al final sí que, bueno, para promocionar no está mal. ¿Qué es lo que pasa? Que de aquí a 1, 2, 3 años, desde que esa persona que ha abierto el gimnasio ya ha atraído su público, ya tiene una clientela fija, perdón, ya tiene una clientela fija y ya no le hace falta el hecho de pagar esa afiliación a CrossFit, pues ahí ya pierde todo el sentido. ¿Que hay gente que sigue pagándolo? Sí. ¿Que hay gente que parece que le debe a CrossFit algo cuando realmente CrossFit no le ha dado absolutamente nada salvo lo que he comentado? También. ¿Que por qué lo hacen? Eso ya no lo sé o no tengo ni idea. La verdad es que desconozco el por qué siguen haciéndolo. Lejos de que a lo mejor su gimnasio puede tener algún tipo de relación con CrossFit España para hacer algún seminario o lo que sea, ni idea. Pero lejos de eso, creo yo que no tiene ningún sentido el hecho de pagar o seguir pagando la afiliación a CrossFit, ya que ese dinero puedes destinarlo a otro tipo de cosas, como por ejemplo pues comprar material, básicamente, que al final es un poco
en lo que se basa tu gimnasio, en que tengas un buen material, tengas unos buenos entrenadores y al final des un buen servicio, no que ponga CrossFit o no. O sea, al final si una persona ya ha mostrado interés en tu gimnasio, ha depositado una confianza, tú le has devuelto esa confianza con unos resultados y unas cosas que tienen sentido en relación al CrossFit, ya no hace falta pagar la marca. Sí que es cierto que bueno, que al final el tema pues legal, si dudas CrossFit, no sé qué, pues ya ahí nos metemos en otros temas, pero mientras que tú no utilices la palabra CrossFit, estaría todo correcto. Ahora, aparte del tema de la afiliación, está claro que CrossFit como tal es una empresa y que busca lucrarse. Pero a modo de crítica constructiva, ya que no solamente es decir la marca de CrossFit no me da nada, por lo tanto no la pago y a la mierda, sino lo suyo es pues también intentar dar una alternativa a la marca, aunque no hagan ni puñetero caso. ¿Cuál sería? Pues por ejemplo, el hecho de que a los entrenadores ciertos seminarios les saliesen gratis. Si tú estás pagando la afiliación de CrossFit y en tu país o en tu ciudad o bueno, en algún sitio geográficamente cerca dan un seminario la marca CrossFit, ya sea de gimnástico, de halterofilia, de lo que sea, que a los entrenadores de ese gimnasio les saliese gratis. Eso sería una buena manera de incentivar el que los gimnasios paguen la marca. Otra manera, que a los atletas que seleccione el gimnasio, que de un número de atletas, el Open le salga gratis. Es otra manera de poder incentivar. Que al mejor atleta del gimnasio, cuando se apunta al Open y llega a X marca, o es el mejor de su región, me refiero a nivel, por ejemplo en España, a nivel autonómico, por así decirlo, pues que le den algún tipo de premio. O sea, que ya no solamente que se centren tanto, que también es otra cosa y otro tema bastante peliagudo de comentar, que ya no solamente que se centre tanto en el CrossFit como salud y como deporte, sino también que incentiven un poco la parte competitiva, ya que al final el hecho de que CrossFit como tal sea tan sumamente llamativo, en cierta parte es por la competición. O sea, si tú ves hace, no sé, 10 años, más o menos, del 2014, sí. Realmente los que conocimos por aquel entonces el CrossFit éramos cuatro gatos, pero esos cuatro gatos lo encontramos o nos hicimos eco de ese deporte gracias a los CrossFit Games. O sea, evidentemente, si tú ves a Rich Froning, a Jason Calipa levantando kilos, que en aquel entonces no era la salvajada que es ahora, pero sí que veías un deporte bastante dinámico, bastante divertido, en el que se hacía en un pabellón gigante, que era todo muy, no caótico, pero sí muy distinto, muchos estímulos, carrera, anillas, gimnasia, nadar. Era una cosa que era muy llamativa de ver. Y evidentemente eso es un reclamo para decir, hostia, pues este deporte realmente practicas muchos deportes, no tengo que especializarme en uno o tengo que ser super máquina en uno, por lo tanto voy a probarlo. Ahora, si te quieres dedicar a ello o quieres intentar competir al máximo nivel, evidentemente tienes que especializarte en todo y tener un mínimo de nivel en absolutamente todas las capacidades. Pero me refiero al deporte en sí. Que la competición ha sido reclamo para los competidores, pero también ha sido reclamo para las personas que no compiten. Por lo tanto, como bien digo, podría ser una buena manera de incentivar a esos atletas y a esos gimnasios el hecho de que si tú pagas afiliación, se te recompense de esa manera. Ahora, entrándonos un poquito en el tema de la competición y del marketing de la competición, he dicho que la competición sí que es una manera de llamar a todo el mundo y de hacer de reclamo para esas personas que, pues, que no han practicado CrossFit. Sí que es cierto que al final es un arma de doble filo el hecho de que tú estés viendo a unos mostrencos como son, pues como digo, ahora mismo a día de hoy hay personas mucho más llamativas
en cuanto a físico, levantar muchos más kilos, hacer cosas mucho más espectaculares, evidentemente a la gente eso como que le frena un poco. ¿Por qué le frena? Porque normalmente la gente es bastante negativa y no confían en ellos mismos. Y probablemente el hecho de que tú estés viendo eso y tú tengas que pensar que eso tienes que reproducirlo tú, puede ser que digas, ni de coña voy a ser capaz de hacer esto. O sea, ni de puta coña voy a hacer esto, pero ni ahora ni en 3000 vidas. Por lo tanto, sí que es bueno el que se maquille un poco el deporte, o sea, sí, bueno, el CrossFit en sí, para adecuarlo a las clases. Pero no dejar de lado, como han intentado dejar de lado, la competición, porque sería un error extremadamente grande, porque como bien digo, probablemente sea la manera de marketing más poderosa que tenga CrossFit, el hecho de la competición. Ahora, que quieran venderlo como deporte, que el CrossFit lo puede hacer todo el mundo, que es bueno para absolutamente cualquier persona, está claro. O sea, siempre y cuando tengas un buen entrenador, el CrossFit va a ser bueno para todo el mundo. Las adaptaciones existen dentro del CrossFit. El deporte va avanzando al igual que cualquier deporte. Es igual que si empiezas a jugar baloncesto y dentro de 4 días quieres ir a la NBA. Evidentemente es imposible. Pues esto es un poco igual. O sea, al final cada deporte requiere, pues como todo, su consistencia, su sacrificio. Al final tienes que intentar poco a poco y avanzando dentro del deporte y tienes que ir mejorando en todas las capacidades y más en este deporte que abarca tantas capacidades. Pero evidentemente sería, como bien digo, un movimiento bastante patético por parte de CrossFit el hecho de desligarse de la competición. Eso fue un movimiento que se hizo hace creo que un par de años o tres, que intentaron como abandonar y dejarle todo el muerto a los Sancional y todo el tema este de la competición, excepto los CrossFit Games, pero creo que han vuelto un poco a retomarlo ya que han visto que no es el camino. Así que, hablando del tema de qué es lo que vamos a ver, que evidentemente es lo más importante, qué es lo que vamos a ver en el podcast a partir de ahora y qué es la idea que tengo. Tengo varias cosillas en mente. La primera sería hacer podcast tipo este, en plan, coger un tema, hablar del tema y un poco no irme por la rama, pero sí intentar pensar, darle vueltas, argumentar, no sé, algunos temas así que sean un poco controvertidos. Evidentemente, no voy a comentar la clasificación de los semifinals porque eso no tiene nada de controvertido, a no ser de que pase algo concreto, pero eso realmente no sería la idea de este tipo de vídeos o de podcast o de, bueno, al final la idea es hacer un podcast, es de poneroslo, iros y escucharlo, básicamente. O mientras vais conduciendo o mientras hacéis lo que sea. Otra cosa sería el hacer entrevistas o charlas con invitados. Esto no solamente se reduce a traer a atletas de élite, a entrenadores de élite, sino que mi idea es traer a personas dentro del mundo del CrossFit a nivel nacional que sean influyentes, que sean personas que han competido, que sean personas que son dueños de gimnasio, que sean personas que al final sean en cierta parte CrossFit dentro de España. O sea, a grandes rasgos quiero traer, como bien digo, varios perfiles y no solamente super atletas top, sino atletas que han competido pero a un nivel un poco más bajo, amigos que de toda la vida que son crossfiteros de hace mucho tiempo, dueños de gimnasio, dueños de, bueno, de al final de programaciones. Más o menos me habéis entendido lo que quiero traer, el perfil. Ahora, aparte también me gustaría traer personas que no solamente están ligadas al CrossFit, sino que están ligadas al deporte. Y también, evidentemente, que tenga una buena aplicación o que tenga sentido con nuestro deporte. O sea, siempre lo quiero enfocar, como he dicho, al CrossFit. Y también, pues, nutricionistas, psicólogos, etcétera.
un poco lo común, entre comillas. Sí que es cierto que no me gustaría hacer una entrevista al uso. No me gustaría traer a Fabi y decirle qué come, cómo entrena, porque es lo que normalmente estamos escuchando. Me gustaría coger varios temas y a partir de ahí pues dialogar e intentar sacar opiniones de un tema. Sí que es cierto que, a ver, al final pensaréis, bueno, si traes a Fabio, traes a un atleta de élite o una persona que realmente puede interesar su vida o puede interesar sus maneras de cómo afrontar ciertas cosas, etcétera, sí, estaría bien el hecho de hacer las típicas preguntas, pero ya que estoy, aunque no sea lo correcto, no sea lo más provechoso el dialogar o el intentar crear un debate sobre un tema o poner nuestros distintos argumentos, nuestras distintas opiniones de un tema, creo yo que no va a estar mal porque al final siempre estamos escuchando prácticamente lo mismo en todos lados de todo el mundo y por hacerlo distinto me gustaría probar un poco lo que es esa idea. Ahora, otra cosa que quiero hacer, que este fin de son los semifinals y me gustaría hacerlo, es empezar a hacer directos. ¿Esto qué quiere decir? Si los directos comienzo a hacerlos y veo que tiene una gran respuesta o realmente interesan, pues pasaría de hacer absolutamente todo lo que tenía pensado hacer de este modo al directo. Y así se hace mucho más ameno y se hace pues más dinámico y me podéis preguntar. Podemos, en el caso de que traiga a alguien, podemos hacerlo en directo, preguntarle e ir también un poco compartiendo opiniones acerca de un tema, que me parece a mí que es lo más interesante, pero al final, como digo, probablemente no se pueda aprovechar tanto, ya que esto no lo he anunciado tampoco de una manera excesiva y como he dicho, no se puede aprovechar. O sea que la idea sería ir poco a poco, ir viendo cómo se va desarrollando todo el podcast, ir viendo el, cómo se va acogiendo por la gente y a partir de ahí, si veo que realmente funciona, pues traerlo a los directos. Y un poco esa es la idea. Los días que me gustaría subir los podcasts serían los domingos. Y básicamente eso es todo. No, tampoco me quiero enrollar mucho más porque no quiero que se haga un vídeo extremadamente largo. Pero esa es un poco la idea. El, el nombre del podcast. El nombre del podcast sería Hopecast. Esto ya lo explicaré en algún momento. Y prácticamente eso es todo. O sea, si tenéis alguna duda o alguna pregunta o lo que sea, dejadmelo en los comentarios. Y evidentemente esto es una cosa muy, 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 muy improvisada, que estaba aquí en mi casa y he dicho, bueno, pues lo voy a hacer hoy y me lo quito de en medio. La idea es hacerlo mucho más profesional, teniendo un guión. Yo aquí no tengo nada de guión y hablar 18 minutos, que es lo que llevo, sin ningún tipo de guión, es complicado porque, bueno, si alguna vez habéis hecho un vídeo así a modo improvisación, ya sabréis lo complicado que es y más hacer 18 minutos. Pero, pero básicamente eso es todo. O sea, comentar un poquito el tema. Ya digo que en el momento en el que yo vaya a hacer un podcast de manera individual, mm, quiero que sea algo que se pueda sacar chicha, que no sea simplemente un he leído esto, lo comento y fuera, sino quiero ahondar un poco y quiero también leer opiniones en los comentarios, porque eso al final es lo que más nutre, el hecho de que se coja un tema controvertido, expongas tu opinión y que la gente también exponga su opinión en los comentarios, me parece una manera bastante nutritiva de aprender y de, bueno, al final de compartir opiniones. Siempre y cuando desde el respeto, si no nos respetamos, yo voy a ser el primero que no va a respetar porque yo soy bastante trayero, o sea que espero que seáis buenas personas. Y básicamente, como digo, eso es todo. Espero que os guste este proyecto, que seáis pacientes, que todo esto va a ir lento,
porque es una cosa bastante improvisada y bastante... ¿eh? Pero lo de siempre, si al final no te lanzas, no lo acabas haciendo nunca. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo podcast. Este jueves, Coach Mike.